Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Unidad 1. Principales distribuciones probabilísticas en inferencia estadística en la psicología de la salud. Actividad 1. Distribuciones. Video. Alumnos: Castillo Herrera Arminda Amparo, Cruz Borja Gerardo Jesús, Durán Flores Javier, Santos Valdés Carmen. Módulo 800. Metodológico de lección 2. Grupo 9841. Docente: Maestra Angélica González Chaparro. Tópico 1. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Parafraseando a Silva, la mayoría de las proposiciones en psicología acerca del mundo real no tienen un grado absoluto de certeza. Por tanto, la certeza de una afirmación se evalúa en términos de su probabilidad. Por otra parte, las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultado de sucesos aleatorios o manipulación experimental. Por esto es primordial conocer la teoría de la probabilidad y permite conocer la efectividad de un tratamiento terapéutico también. Al utilizar la inferencia estadística podemos conocer la significación de los datos en una investigación, ya que la mencionada inferencia compara los datos obtenidos con la distribución de probabilidad teórica, de tal forma que si aquellos difieren significativamente con dicha distribución, es posible afirmar que existe evidencia en el sentido de que los datos no son producto de factores aleatorios, sino de factores como la manipulación experimental. Distribución binomial. Con las variables aleatorias discretas se aplica la distribución binomial, que es una distribución de probabilidad discreta formada por una serie de experimentos de Bernoulli. Esta debe cumplir tres aspectos. Cada ensayo debe de guiar a dos resultados mutuamente excluyentes, refiriéndose a uno como éxito y al otro como fracaso. La probabilidad de los dos resultados debe permanecer constante tras los ensayos. Los ensayos deben ser independientes. La distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que solo podemos tener dos resultados, éxito o fracaso, siendo el éxito nuestra variable aleatoria. Es importante destacar que el resultado no éxito o fracaso no se refiere al contrario de éxito, sino que se refiere a cualquier caso distinto al que representa a éxito, siempre y cuando haya más de dos posibilidades. Para que una variable aleatoria se considere que sigue una distribución binomial, tiene que cumplir ciertas propiedades. Para representar que una variable aleatoria x sigue una distribución binomial de parámetros n y p, se escribe de la siguiente forma. Ahora bien, considerando que la distribución binomial es un modelo de tipo discreto, es decir, que cuenta con una variable discreta, que es un conjunto de posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, es finito o infinito numerable. Se representa con la siguiente función, en donde n es el número de pruebas, k es el número de éxitos, p es la probabilidad de éxito y q es la probabilidad de fracaso. Como un ejemplo aplicado a la psicología de la distribución binomial, tenemos que un 80% de alumnos de psicología de Swayet presentan síntomas de estrés. Ante esta situación, 4 alumnos se reúnen a conversar. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos tengan síntomas de estrés? Definamos las variables del experimento. N, que es igual a 4, que es el total de la muestra que tenemos. X es el número de éxitos, que en este caso es igual a 3, dado que buscamos la probabilidad de que 3 de los 4 amigos tengan síntomas de estrés. P es la probabilidad de éxito, que se representa con 0,08. Q es la probabilidad de fracaso, representándote con 0,
2. Este resultado se obtiene al restar 1 menos p, que es la probabilidad de éxito. Tras definir todas nuestras variables, simplemente se sustituye en la fórmula. El numerador del factorial se obtendría de multiplicar 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. Y en el denominador tendríamos 3 por 2 por 1 por 1, que es igual a 6. Por lo tanto, el resultado del factorial sería 24 entre 6, que da un total de 4. Fuera del corchete tenemos dos números. El primero sería 0,8. 3 igual a 0,512 y el segundo 0,2, dado que 4 menos 3 es igual a 1 y cualquier número elevado a 1 es el mismo. Por tanto, nuestro resultado final sería 4 por 0,512 por 0,2, que da un igual de 0,4096, que si multiplicamos por 100 tenemos que hay una probabilidad del 40.96% de que 3 de los 4 alumnos presenten síntomas de estrés. Distribución normal. Muchos de los datos que se analizan en la investigación psicológica son de carácter continuo, por ejemplo, la distancia de recorrido, duración de la conducta, pérdida o ganancia de peso, etc. Las distribuciones que se generan con este tipo de datos se conocen como distribuciones de variable continua. La distribución probabilística de variable continua más importante en los métodos cuantitativos es la distribución normal. La distribución normal estándar es aquella distribución normal que tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. La distribución normal indica los niveles estándar de las variables aleatorias, proporcionando los datos base de una investigación para posteriormente poderlos contrastar con los datos que resulten de una intervención. Y esta es su función matemática. Como características de la distribución normal encontramos que esta tiene la forma de una campana y la mayor parte del área de esta campana de Bell, se encuentra donde la media. El área debajo de la campana es de 1 y se divide por 0.5 a la izquierda y 0.5 a la derecha de la media. Es simétrica con respecto a la media. La media, moda y mediana coinciden. Hay dos parámetros que determinan su forma, la media y la desviación estándar. Ejemplo, se realiza una encuesta a alumnos de octavo semestre Psicología Soyet para identificar quiénes padecen insomnio y trastornos del sueño. La distribución normal de la media es de 100 alumnos y la desviación típica igual a 8 personas. De esta manera sustituimos en las fórmulas, dando por resultado la forma de campana ya establecida. Ahora bien, ¿qué porcentaje de esa medida de 100 personas presentan más episodios de insomnio y trastornos del sueño? Una vez sustituido en toda la función, tenemos que el resultado es de una probabilidad de 50%. El contraste de hipótesis es un método estadístico que consiste en una hipótesis nula representada por H0, la cual suponemos que es cierta, y se compara con la hipótesis alternativa, representada por H1, que sustituye a la hipótesis nula cuando es. Para ejemplificarlo, podemos intentar probar la inocencia de una persona mediante la probabilidad. La hipótesis nula es que ésta sea inocente. La hipótesis alternativa es que la persona sea culpable. Sin embargo, incurrimos en dos tipos de errores al utilizar este sistema. El error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea verdadera y se representa con la letra alfa. El error de tipo 2 es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa y se le asigna la letra B.
La probabilidad de cometer error de tipo 1 se conoce como nivel de significación. Cuanto más pequeño es el nivel de significación, menor es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces, cuanto más grande es la muestra, más fiables son los datos que se obtienen. La significación estadística es un concepto matemático y se utiliza en las pruebas de hipótesis para probar alguna de ellas, es decir, se utiliza para la comparación de hipótesis. Estas pruebas permiten cuantificar el punto de variabilidad de una muestra. De esta manera, se puede decidir sobre qué hipótesis debemos elegir dependiendo del nivel de seguridad que se haya establecido con el equipo de investigación. Cuando las diferencias de las variables del estudio es mayor, es fácil demostrar que la diferencia es significativa. Por otro lado, cuando la diferencia es pequeña, las posibilidades de detectar las diferencias son mínimas. Entonces, cuando las diferencias son pequeñas, se requiere de muestras de mayor tamaño, y cuando las diferencias son grandes, se necesitan muestras pequeñas para conducir el estudio. Concluimos entonces que el tamaño de la muestra afecta la significación estadística del estudio, ya que entre más pequeñas sean las diferencias, más pacientes se necesitan en el estudio. Así, el estudio puede ser estadísticamente significativo si se dispone del número suficiente de pacientes. Sin embargo, aun cuando el objetivo del estudio sea evidenciar la asociación de varias variables, estas en ocasiones son productos del azar, debido a sesgos, la presencia de variables de confusión y la variabilidad biológica del fenómeno de estudio. Las variables están dirigidas a la asociación de probabilidades asociadas, es decir, el análisis de una variable aleatoria está relacionada con la asignación de probabilidades de cada uno de los valores de sus dominios. Por ejemplo, en una prueba de arrojar 3 monedas para obtener el resultado de cara, se define de la siguiente manera, en donde E0 es la probabilidad de no obtener ninguna vez el resultado cara. Entonces, la probabilidad para E0 es 1 sobre 8, para E1 es 3 sobre 8, para E2 es 3 sobre 8 y para 3E es 1 sobre 8, respectivamente. Por otro lado, se denomina variable aleatoria discreta cuando los posibles valores en su conjunto son números finitos o infinitos. Entonces una variable discreta es aquella que puede tomar un número entre las probabilidades, es decir, un número entero no fraccionario. Por ejemplo, podemos asignar a la variable aleatoria discreta el número de comidas que puede tener una persona con obesidad siendo mayor que 3. Finalmente, a diferencia de la variable aleatoria discreta, la variable aleatoria continua puede tomar diferentes números dentro de un intervalo, es decir, se pueden considerar los números de 90 a 120 kilogramos para determinar el nivel de obesidad de una persona.